a la investigación, dedicado a la reflexión sobre la formación integral universitaria desde la visión de la Universidad de Anáhuac, que es a través de esta visión del humanismo cristiano. La misión, pues como todo grupo de investigación, es generar conocimiento riguroso que fortalezca la educación universitaria, integrando la excelencia académica, la ética profesional, la responsabilidad social, digamos, respondiendo a todo ese modelo de formación integral Anáhuac. Parte de los objetivos, pues, es educar para la excelencia a través de la exigencia, y por eso, pues, un grupo de carácter académico con perfil de investigadores que lo conforman, formar en la técnica con esta visión ética, humanista, y en el fondo es orientar la ciencia a la sabiduría, que sin duda el tema que hoy vamos a abordar, pues es justo esta visión, ¿no? De ver la ciencia, ver la dimensión académica con esa visión completa, integral, a través de la razón abierta. Los objetivos de nuestro grupo, pues, es seguir fortaleciendo el modelo de formación integral Anáhuac, estar evaluando el impacto de este modelo en las diferentes actividades que se realizan en la universidad, en las diferentes estrategias, tal y como lo hemos ido abordando en este grupo. Y la otra parte es la de la colaboración, que sin duda es a través del establecimiento de redes académicas, de la difusión de ese conocimiento, a través de los artículos, de las publicaciones que de este grupo tendrían que estar saliendo. El seminario, como saben, permanente de formación, de investigación en formación integral, pues va sesionando de manera constante, de manera mensual, y de manera concreta buscamos que de cada sesión vaya brotando un producto que se va conformando en artículos, en algún capítulo de algún libro, o bien en productos de investigación de los diferentes que existen. Bueno, ya entrando en materia de esta sesión, la intención, la finalidad de esta sesión es analizar la razón abierta como un enfoque epistemológico que integra el pensamiento crítico, el diálogo entre saberes, la apertura cultural y el sentido humanista para fortalecer la formación integral universitaria. ¿Qué aportaciones, pues, nos da este ejercicio de razón abierta? Superar reduccionismos, articular ética y técnica y seguir favoreciendo a la maduración integral de las personas que conforman la universidad. En esta ocasión nos van a acompañar tres ponentes, el maestro Gerardo Antonio Ibarra, ahora lo presento, el doctor el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo y el doctor Javier Espinosa de los Monteros, que nos va a estar acompañando desde España. Creo que no se ha conectado, ya me estoy preocupando, pero espero que ahorita en un momento más se conecte. Para él pero bueno, estaba por conectarse, ¿no? Para esta sesión. Entonces, pues sin más, voy a presentar a nuestros ponentes. El maestro Gerardo Ibarra cuenta con una sólida formación académica, una trayectoria profesional en el campo de la psicología. Actualmente funge como enlace responsable del proyecto de razón abierta en la Facultad de Psicología. Tiene una formación académica, una trayectoria profesional que abarca diferentes áreas, siempre con ese enfoque humanista, un compromiso constante con la educación, una especialización en ese enfoque psicológico. Se ha especializado en psicología humanista, explorando la dimensión integral del ser humano en su desarrollo personal y profesional. Ha tenido una contribución importante a la formación integral universitaria porque, pues, trabaja directamente en la facultad,
en la formación de psicólogos, desde una antropología unitaria, superando reduccionismos, orientado al servicio integral. Ha participado en diversos proyectos de investigación y algunas publicaciones que contribuyen al avance de la psicología. Voy a aprovechar para presentar a los ponentes, para ya de entrada seguir con las presentaciones. En una segunda intervención estará el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. El doctor, pues igual, cuenta con una sólida formación, creo que muchos también ya lo conocen. También es justo la persona de enlace, responsable del tema de razón abierta en la Facultad de Comunicación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. La experiencia pues abarca también diferentes áreas, siempre con un enfoque muy crítico, con un compromiso en el análisis de medios, una especialización pues en el área de comunicación, se ha especializado en estudio de ecosistemas mediáticos contemporáneos, la racionalidad dialogal y el humanismo en la comunicación. Muchas de sus contribuciones pues sin duda han estado en esta visión de formar estudiantes críticos ante los desafíos mediáticos actuales, y también pues tiene una serie de publicaciones, proyectos de investigación, donde aborda de una manera muy concreta temas de ética, de responsabilidad social en la comunicación, y pues es un honor también tenerlo en este panel. Y bueno, y finalmente en la tercera sesión, en la tercera ponencia, estará el doctor Javier Espinosa de los Monteros. Él estará representando al área de Derecho. Él también es el enlace de la Escuela de la Facultad de Derecho para el tema de razón abierta, y también miembro del SNI. Una experiencia que, pues, sin duda el enfoque de legalidad, de justicia, de ética, de derechos humanos es como su área de especialización. También muy vinculado al área de formación del jurista universitario, articulando la parte de legalidad, de justicia, responsabilidad ética, y pues sin duda también contribuyendo de manera directa a la formación de alumnos. Lo mismo, tiene muchas publicaciones, proyectos de investigación, de hecho ahora justo está haciendo una estancia en España y pues desde allá nos acompañará, si es que se conecta. Muy bien, y pues sin más, damos la palabra al doctor, al maestro Gerardo Ibarra, quien empezaría con la ponencia. Adelante, maestro. Voy a ponerla. ¿Esta la dejo? Perfecto. Sí. Gracias. ¿Qué tal, compañeros? Bienvenidos. Muchas gracias por estar por acá. Gracias, Juan Manuel, por el espacio. Como bien decía Juan Manuel, pues yo me dedico, obviamente, además de coordinar el posgrado en la maestría en Psicología Clínica, pues recientemente he estado colaborando en las mesas y en las áreas de lo que tiene que ver con razón abierta desde mi facultad. Y la idea de estos minutos que quiero compartir con ustedes es hacia dónde la Facultad de Psicología quiere llevar o pretende llevar la conducción de la formación de nuestros jóvenes a razón de lo que hemos visto en el eje de razón abierta. Voy a empezar haciendo una reflexión sobre lo que pasa en nuestra profesión como tal, hablando desde que los propios psicólogos no nos hemos puesto de acuerdo. Bueno, algunos psicólogos, los que están aquí en la formación Anáhuac, pretendemos que no, pero los psicólogos que están afuera, en su mayoría, pues no saben ni siquiera qué estudia la psicología, por ejemplo. Entonces, desde ahí voy a empezar un poco la reflexión para que de ahí los lleve a aproximarlos hacia cómo nos ha ayudado el modelo de razón abierta para entender aún más la identificación de los reduccionismos que puedan existir en nuestra disciplina y obviamente eso contagiarlo con nuestro alumnado que estamos pretendiendo formar. Bueno, a ver, rápidamente, lo que yo les quiero comentar es que el primer obstáculo que nosotros notamos a razón de lo que hemos estado reflexionando en razón abierta
además de los reduccionismos, además de que existen formas epistemológicas de entender el comportamiento humano muy funcionalista, positivista y demás, nos dimos cuenta de algo muy importante que tiene que ver desde el por qué estudia psicología en nuestro caso. Y es, si ustedes van a la Facultad de Psicología y les preguntan a los alumnos que por qué quieren estudiar psicología, pues bueno, la mayoría dice dos respuestas. La primera respuesta es porque no lleva matemáticas, esa es la primera, y la segunda es porque dan buenos consejos, ¿no? Dentro de su formación de preparatoria. Entonces, bueno, uno cuando va aprendiendo a enseñar a alumnos, sobre todo que van ingresando, pues se va uno acostumbrando, pero ya una vez que empiezas a reflexionar y tener estos espacios como lo que hace Razón Abierta, empieza a ser preocupante. Empieza a ser preocupante. ¿Por qué? Porque eso no solamente se queda al principio del inicio de la carrera o al inicio de la formación como psicólogo, sino eso se contagia hasta que el psicólogo se forma, entre comillas, y ejerce. Y va ejerciendo a veces ante ese mismo paradigma. Y ahí es en donde a nosotros como facultad nos merece una responsabilidad importante, porque quiere decir que en 4 años no hicimos algo para que ese individuo modificara la forma en cómo percibe desde un inicio la psicología. Entonces, el primer obstáculo que nosotros notamos es que la psicología no tiene claro el objeto de estudio, no tiene claro lo que estudia. Desde hecho, desde su origen, la palabra psicología con psique, pues nos está diciendo que estudiamos la mente. Pero la mente es un concepto filosófico, no psicológico. Entonces, desde ahí tenemos un problema, porque nosotros no pretendemos filosofar, nosotros pretendemos resolverle a la humanidad y explicarle el por qué hace lo que hace, por qué se comporta como se comporta, por qué si quiere, por ejemplo, bajar de peso no lo logra, a pesar de que tiene esta voluntad de querer hacerlo. ¿Por qué a pesar de que sabe que una relación ya, y voy a permitirme tener el concepto de tóxico, y ya identificó que su relación de pareja es tóxica, por qué regresa? ¿Por qué vuelve a hablarle al ex? Voy a hablar en términos de nuestros alumnos. ¿Por qué migajeas? ¿Sí me explico? ¿Por qué estás de migajero cuando tú ya viste que pues no te lleva a ningún lado? Pero que sin embargo lo sigues haciendo. Y se supone que los psicólogos debemos de dar esas respuestas y no la damos. En su mayoría, los que están afuera, los de la náhuac sí. Y más los que estudian la maestría en psicología clínica. Más les vale que sí puedan responder, ¿no? Los que he formado yo. Pero, a ver, eso viene desde la cuna. Porque al final del día, nosotros en nuestra propia forma de estudiar el comportamiento humano, ni siquiera nos ponemos de acuerdo en qué vamos a estudiar. Si ustedes le preguntan a los psicólogos, oye, ¿qué estudia la psicología? Te van a decir que la mente, los pensamientos, las experiencias humanas. Pero eso nos lleva a problemas de entendimiento de la propia disciplina. Y de ahí, pues no podemos formar a alguien si no sabemos qué le vamos a enseñar. Ese es uno de los principales problemas que hemos visto. Ahora, si no sabemos qué estudiamos, pues obviamente ni qué decir cuando revisamos los ejes de razón abierta. No podemos enseñarle el bien, porque no sabemos qué está estudiando. No podemos enseñarle la verdad, porque ni siquiera estamos planteando un concepto verdadero. Por ahí podríamos rescatar lo de persona, pero pues si no identificamos nuestro propio objeto de estudio, pues a lo mejor podríamos adoptar el tema de persona por ahí, ¿no? Pero tenemos ese punto, ¿no? Y por supuesto no le podemos dar un sentido. Entonces, ¿qué hemos hecho en la facultad para que resolvamos ese problema que acompaña a toda la humanidad que se dedica a estudiar psicología? Bueno, hemos planteado o estamos tratando de plantear que primero definamos un objeto de estudio en la facultad, y el objeto de estudio que nosotros estamos tratando de implementar en nuestros jóvenes psicólogos en formación es que ellos estudien, que tomen como objeto de estudio la conducta humana. La conducta, como base de estudio como base de estudio de la psicología. Ahora, al hablar de conducta humana, nos vienen muchas preguntas, porque viene la pregunta respecto a ese objeto. Ok, ¿qué es conducta? ¿Qué es conducta?
Porque mucha gente cuando le preguntas qué es conducta, es pues cómo te comportas. Y entonces ahí empezamos a tener la semilla de una explicación tautológica, ¿no? Entonces, no, la conducta no es el comportamiento per se. Lo que tratamos de enseñarle a nuestros alumnos es que la conducta es el resultado de una interacción entre la persona humana y el ambiente o entorno en donde se encuentra. Pero la conducta humana per se no está en la persona en sí misma. Para que me entiendan, el ejemplo que yo les doy a los alumnos es, imaginen que ustedes tienen un cerillo y la caja de los cerillos. La pregunta es, ¿dónde está el fuego? ¿En dónde está el fuego en la caja, en los cerillos? ¿Está en el cerillo el fuego? ¿En dónde está el fuego? Exacto, el fuego nace de la interacción entre el cerillo y la lija de la caja del cerillo, pero no está ahí, ¿sabes? Entonces, tiene que haber esos complementos. Si uno de los dos no está, no hay fuego. Bueno, y hay otros elementos en ese ejemplo que no están evidentes, pero que ese es justamente el trabajo del psicólogo. Aunque tengas lija y tengas cerillo y los frotas, pero si no hay oxígeno, no hay fuego, no hay combustión. ¿Sí me explico? Y es algo que no se ve, pero que está, ¿sabes? Y ese es el problema de la psicología, que algunos comportamientos, algunas conductas no se ven. Por ejemplo, en este mismo momento están sucediendo comportamientos que yo no puedo ver de ustedes, ni de los que están conectados, ni de los que están aquí en público. ¿Cuáles son esos comportamientos que yo no puedo ver? Lo que piensan. Yo no puedo ver lo que están pensando. La única manera que yo pudiera medio acercarme a saber lo que están pensando es que yo les preguntara qué es lo que están pensando. Pero de ahí todavía no puedo asegurarme de eso porque falta que me contesten lo que verdaderamente están pensando. ¿Sí me explico? Es por eso que yo como psicólogo terapeuta de parejas me enfrento a eso a cada día, porque por ejemplo, las parejas pelean porque justamente a veces no se dicen lo que realmente están sintiendo. A veces responden en relación a lo que creen que el otro quiere escuchar. Imagínense eso, responderlo por años y años, pues se convierte en una cultura por automático, ¿sabes? Hasta el momento que las parejas dicen qué nos está pasando, en qué momento llegamos aquí. ¿Sí me explico? Pero eso pasa porque el ser humano en general no está obligado a entender su comportamiento humano, por eso se supone que hay una disciplina que lo entiende. Entonces, con este ejemplo les puedo explicar que el objeto de estudio es sumamente importante. Ahora, si yo les digo conducta humana, algunos filósofos o psicólogos me podrán criticar diciendo, o nos podrán criticar como facultad, que entonces solo nos quedamos en lo observable y en lo visible, que justamente eso sería pecar, al contrario, con el mandato de razón abierta, que sería evitar los reduccionismos, porque entonces es la conducta, pero si la conducta es solo lo observable, pues entonces, ¿qué pasa con las experiencias? ¿Qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con los pensamientos? ¿Qué pasa con ese miedito que te da de, ay, ya le voy a hablar a la que me gusta, ay, ya va a caer la quincena, ay, la hipoteca me persigue, ¿sabes? O sea, ¿eso qué es? Bueno, pues desde este punto de vista también es comportamiento. También es comportamiento que gobierna la forma en que también te vas a comportar en otros momentos. Por ejemplo, cuando son las etapas de cierres de semestre, como estamos, compañeros académicos, estamos como en el agua hasta el cuello, con la presión de cumplir todo en orden para que nuestro redact pues se cumpla bien y que en una de esas nos ganemos el famoso bono, ¿no? Pero está ahí la presión constante, pero no se ve, solo está en lo que comúnmente se conoce como tu cabeza. Y si nosotros aplicamos este concepto de conducta en lo interior, pareciera ser que solo estamos hablando de comportamientos que se tienen que observar, y eso no es lo que nos diría razón abierta, porque tenemos que fijarnos también en todas las experiencias que están sucediendo en ese momento. Justo ahorita lo que ustedes están viviendo es todo ese fenómeno conductual que un psicólogo debería de ver.
A la par que me están escuchando, están pensando, pero a la par de que están pensando, están recordando, pero a la par de que están recordando, están sintiendo si durmieron bien, si están cansados, si están enfermos, si se pelearon con la pareja, si tienen una cita el fin de semana, lo que sea. Eso está influyendo en este momento su comportamiento. Si pudiéramos quitar cada variable que está ahí, su comportamiento sería distinto. Es por eso que desde Razón Abierta hemos visto que al estudiar, por ejemplo, el eje de la verdad, hemos notado que la verdad del comportamiento es que nunca es igual. Nunca es igual. Todos los días que venimos aquí a la universidad, a pesar de que hacemos lo mismo, no lo hacemos igual. ¿Por qué? Porque es imposible hacerlo así. Es imposible que todos los días hagas el mismo comportamiento exactamente igual. ¿Por qué? Porque la conducta es como el agua del río. Esa agua no pasa igual 2 veces. Solo fluye. Solo fluye. Entonces, todo el tiempo que estás comportándote, estás haciendo conductas similares, pero con variantes distintas. Es ahí donde el ojo del psicólogo Anáhuac tiene que estar muy latente, porque a pesar de que podamos tener rigurosidad científica, no quiere decir que perdamos los matices del comportamiento humano. No porque tengamos pruebas estandarizadas y psicometrías que puedan medir el comportamiento desde una perspectiva neurológica o que mida el aprendizaje a razón de cómo los alumnos están aprendiendo, no quiere decir que eso siempre sea igual. Y eso nos lleva a cómo la conducta que estamos estudiando no es cualquier conducta, no es la conducta de un perro, de un gato, de una rata, es la conducta de una persona. Es muy diferente estudiar la conducta animal a estudiar la conducta de una persona. Y es ahí donde el eje de la persona nos ha ayudado un montón a notar que, a pesar de que hay múltiples autores que estudiamos los 4 años de licenciatura, que nos dicen que a veces el comportamiento animal es muy similar, que el comportamiento humano es muy similar al del comportamiento animal, no quiere decir que así lo vamos a aplicar. Por ejemplo, estamos dotados nosotros de un sistema de lucha-huida que se activa con cosas muy primitivas, como por ejemplo el hecho de que veamos objetos rastreros. Por ejemplo, nuestro cerebro está diseñado para detectarlos muy bien y muy rápido. Pero también se activa cuando nuestro jefe directo nos dice algo que nosotros percibimos como una estupidez. Y a veces queremos pelear, pero ahí es donde recordamos que de repente, pero que estoy en un nivel inferior. Pero es que tengo una familia que mantener. Pero es que tengo que preservar el ambiente de paz. Y regulas tu comportamiento y le bajas. Y como decimos comúnmente, pues tragas pinole porque pues así es. Si no, la cosa sale mal. ¿Sí me explico? Pero esa anticipación va más allá de este sistemita básico de lucha-huida. Eso no lo tiene un perro. Eso no lo tiene un gato. Podemos visualmente, ¿no? Podemos ver la forma de comportamiento, el componente topográfico del comportamiento, que te alejas, que te vas, como lo haría un perrito, pero no es igual, porque nuestra antropología es distinta. Ya es ahí donde nos ha ayudado también este eje, ¿no? Sobre todo también, cuando nosotros tomamos en cuenta que el objeto de estudio es la conducta, a veces se podría pensar que podemos ver nada más conductas que funcionan. Es decir, algunos enfoques en psicología nos dicen que la conducta que es válida o que es verdadera es aquella que funciona. Y eso hay que tenerlo con cuidado porque los psicólogos que se formen bajo ese principio pudieran pensar que, por ejemplo, no hay escapatoria, por ejemplo, para las comunidades que están bajo el asedio de grupos criminales y que los reclutan y que pues se tienen que unir a ellos porque entonces pues no hay opción. Si nosotros miramos la conducta humana exclusivamente en un ámbito positivista, por ejemplo, de aquello que solo funciona, podríamos decir que eso es lo real, que eso es lo verdadero, y que es lo que funciona. Sin embargo, eso no le quita o no le hace carecer de un componente moral que está ahí. ¿Sí me explico? Que en efecto, el psicólogo tendrá que notar qué variables ambientales hay ahí
pero que sin embargo, a pesar de que haya acciones que garanticen la supervivencia de un individuo, como por ejemplo el matar a una persona, porque si yo no la mato, entonces me matan a mí, ahí no le quita ese acto el componente moral para que se pueda analizar. O por ejemplo, ¿no? Justamente ayer atendía a una alumna que dentro de su práctica profesional atendió a una persona, a una chica de 20 años, que le notificó que el día de mañana, no, hoy es miércoles, ¿verdad? No, el viernes, eh, va a abortar. Va a abortar, se los dijo a los 10 minutos antes de acabar la sesión, y pues ella fue de, oye, pero ¿por qué me lo dices ahorita que ya te vas? Tal. Obviamente todo eso tiene un propósito, pero la psicóloga se quedó como de, ¡ay! La debí de haber detenido, no, le digo no abortes, le digo piénsalo bien, ¿qué hago? Esas respuestas, esas incógnitas esas incógnitas de intervención, pues obviamente tenemos que dotarle a nuestros profesionales la formación y la información necesaria para saber qué hacer en esos momentos. En psicología tenemos un chiste local que seguramente a lo mejor lo han visto en TikTok o demás. Tenemos un chiste local que decimos, oye, ¿por qué haces esto? Oye, ¿por qué haces lo otro? Y siempre contestamos, depende. Depende. Pues depende de qué, pues de la circunstancia. Cuando esta chica se me acercó, con esta alumna se me acercó y me dijo, oye, ¿qué hay que hacer o qué le hubiera dicho? Y le digo, pues depende. Depende, pero, a ver, me estás dando una pista de lo que pasó ahorita. Tenías 10 minutos, lo dijo muy rápido, te lo dijo como una decisión que ya estaba tomada. Entonces, a ver, no escucho al momento de tu relato algún momento en el que tú pudieras como intervenir directamente porque te estaba pidiendo un consejo, una opinión y demás. Sin embargo, aquí hay que aterrizar todo lo que has formado. Por ejemplo, una de las cosas que formamos en nuestros psicólogos es que todo comportamiento tiene una intención. Nada de lo que hace el ser humano lo hace sin pensar o sin propósito. Todo lo que hacemos está gobernado por un propósito. Que lo conozcas conscientemente o no, ese es otro rollo, pero todo tiene un propósito. Nuestra labor como profesionales es investigar qué propósito tiene cada comportamiento. Ese comportamiento en particular de decir te voy a abortar a los 10 minutos antes de acabar la sesión y de bote pronto, tiene un propósito. Que lamentablemente no vamos a saber, pero que ahí nuestra colega hubiera podido tratar de investigar un poco más con preguntas como, que esto es tecnicismo, pero oye, y me llama la atención, ¿por qué me lo dices a este momento? ¿O quieres que te ayude yo en algo en esta situación? Para tratar de jalar algo de información o de intención conductual respecto a esa mención. Cualquier otro psicólogo que no tenga esta formación pudiera haber pasado como de, bueno, pues ya la decisión está tomada y ya. Ah, pues solo me lo comentó porque, pues, para notificarme y listo. Porque le funcionaba en ese momento. Entonces, este eje nos enseña o nos está llevando a reflexionar que los comportamientos, a pesar de que tienen una función y un propósito en el ambiente humano, pueden ser cuestionables en cuestión de su tinte de bien y moralidad. Y ya para terminar, con el tema del sentido, que como les decía, toda conducta tiene un propósito. El conjunto de propósitos nos llevaría a decir cuál es el sentido del ser humano. Esa pregunta igualmente tiene un tinte filosófico, pero sin embargo nos afecta a nosotros como profesionales de la salud mental. Nos afecta y estamos obligados a orientar a las personas cuál es el sentido de, y lo que quieras, el sentido de trabajar, el sentido de tener familia, el sentido de despertarte cada día. Un ejemplo en donde este eje nos puede ayudar muchísimo a reflexionar es sobre el aumento de las conductas suicidas en las poblaciones, sobre todo más jóvenes. Que según las investigaciones, parte de lo que puede llevar a una persona a que termine con su vida es que las personas contemplan un escenario desesperanzador y que carece de propósito. Pero eso es antinatural con lo que les he estado diciendo. ¿Por qué una conducta va con el propósito de terminar con la vida misma si todas ellas tienen una función en específico de que puedas vivir?
¿Qué es lo que lleva a una persona a tomar tan difícil decisión? Bueno, el eje del sentido nos ayudaría mucho en eso, porque va más allá de que la salud mental está muy relacionada con, obviamente, con aspectos culturales. Ujú. Evidentemente te va mejor en tu salud mental si tienes recursos, si tienes economía, si tienes amigos, si no tienes amigos, o sea, esos son variables importantes. Pero hay personas que tienen todo eso y aún así no ven sentido. Hay personas que tienen un ambiente acogedor, que tienen una familia que los educó bien, que tal, y aún así piensan en desuscribirse de la vida. ¿Por qué? Eso es lo que nos obliga a reflexionar respecto a eso. Entonces, en resumen, ya para terminar mi intervención, los psicólogos tenemos una tarea titánica con la humanidad desde el inicio, que es tratarles de explicar por qué hacen lo que hacen. Pero no lo podemos lograr si primero no nos ponemos de acuerdo con lo que estudiamos. Y aún así poniéndonos de acuerdo con lo que estudiamos, necesitamos tener la mirada más ancha posible, porque la persona humana es en sí misma una entidad compleja que no puede tener respuestas simples. Y a pesar de que nosotros podamos tener respuestas que emanen de un método científico, estamos obligados a reflexionar sobre qué otros matices y aristas están en el aire, así como el oxígeno en la fricción de la caja de fósforos con el fósforo, así como el oxígeno que no se ve pero que interactúa. También estos cuatro ejes están involucrados en nuestra formación como psicólogos, y nosotros como docentes pues estamos obligados a mirar eso para poderlo transmitir. ¿Sale? Pues de mi parte es todo. Si tienen alguna duda, pues bueno, con mucho gusto estoy por acá. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, maestro Gerardo. Ahora damos la palabra al doctor Jorge Hidalgo. Creo que tengo que dejar de compartir para compartir la presentación, ¿no? No sé dónde quedó. ¿El escritorio? En la pantalla. No, creo que no sé hacerlo. Pues muy buenos días a todos, gracias por estar en este espacio que nos permite precisamente el grupo y Juan Manuel, gracias por permitirnos compartir, dialogar y estar aquí en vinculación con todos los que estamos tratando de entender, pensar y reflexionar sobre cómo podemos implementar todas estas dimensiones alrededor de nuestro proceso de formación integral en nuestras aulas. En particular, yo vengo de la Facultad de Comunicación con dos intenciones. Primero, compartirles un poco la mirada que tenemos desde la facultad de cómo entendemos la comunicación, el ejercicio que estamos haciendo y por qué tenemos una misión particular dentro de la universidad, pero también vocacionalmente los comunicadores deberíamos de tenerla por el rol que debemos jugar en la sociedad. Y el otro es cómo hemos estado implementando el tema de la razón abierta al interior de nuestra facultad y cómo hemos estado tratando de implementarla con nuevas herramientas también, incluso tecnológicas,
para el trabajo en el aula. La primera dimensión es, como les decía, es desde dónde estamos percibiendo nosotros la comunicación. Nosotros la comunicación la vemos como esta posibilidad de encuentro, de vinculación, de comprensión de mundo, pero sobre todo de trabajo con la otra edad en función de poder generar proyectos transformadores en conjuntos, co-creando, y a través de ello poder incidir de manera concreta en la realidad. Entonces, si esto lo vemos, pues está prácticamente inscrito en la misión y en el perfil de egreso en nuestros alumnos. Cuando nosotros lo pretendíamos, pues decíamos, queremos que de alguna u otra manera sean actores, líderes en el ejercicio de la transformación de la vida y la cultura a través de los procesos de mediación y comunicación, lo cual cuando vinieron nuestros acreditadores nos decían, sobre todo los norteamericanos, wishful thinking, ¿no? Nos decían, lo que ustedes pretenden realmente lo dejamos como un pensamiento y un gran ideal, ¿no? Qué bueno que tengan un propósito en su facultad, pero generalmente cuando volteamos a ver qué hace un comunicador, decían, pues lo vemos como un operador tecnológico, ¿no? Prácticamente lo decían, lo vemos como un operador de una cámara, el que trabaja en un periódico, en cine, y decíamos, no, nosotros no vemos así al sujeto. De entrada, nosotros vemos como al comunicador, como el que tiene una responsabilidad de sí, de mediación. Pero ¿qué significa entonces mediar el mundo? Primero es explicar el mundo, comprender el mundo, decodificar el mundo para el otro que no tiene la capacidad, los recursos, las herramientas para hacerlo, para que una vez que él lo pueda decodificar, pueda también esa persona incidir en el mundo. No es solamente un trabajo de ida, pero no de vuelta. Decíamos, entonces, si nosotros percibimos bajo esta lógica el proceso comunicacional, pues entran lógicamente los ejes que la razón abierta nos ha dado, porque ¿cómo poder conocer el mundo si no tenemos una base epistémica? Decimos, y no solamente si no tenemos una base epistémica, sino que nos damos cuenta que cada sujeto se mueve con racionalidades diferentes, con comprensiones de mundo diferentes, contextos diferentes. Gerardo ya nos decía ahorita en un momento, cada sujeto literal, como decimos, es un mundo. Entonces, ¿cómo llegar a puntos de encuentro y de verdad cuando tenemos referentes de mundo completamente diferentes? Y decíamos, pues sí, la intención de nosotros no es generar ni monocultura ni un monodiscurso, sino es intercambiar saberes para que desde los saberes podamos encontrar un punto donde convergen todas estas realidades, miradas y visión para poder encontrar de manera conjunta el punto de verdad, el patrón de verdad que hay en el mundo, ¿no? Decíamos, punto número 1. Punto 2, partimos de personas. No hablamos de herramientas, no hablamos de tecnologías, hablamos de sujetos que están desesperados por entender el mundo, comprender el mundo, captar el mundo desde sus realidades, pero sobre todo de dotar de sentido el mundo. Y entran los dos ejes, el eje antropológico y el eje de trascendencia y de sentido, porque decíamos cómo poder explicar el mundo y el para qué, y en el para qué está el sentido. Nosotros decíamos, no es nada más el comprenderlo, sino es que en la comprensión venga un acto posterior para poder incidir en ese mundo. Por tanto, decíamos, pues ahí tendríamos el eje epistémico, el eje de sentido, el eje antropológico, ¿no? Y nos falta el componente ético porque decimos, porque en ese debate precisamente pues se están dando distintas perspectivas que nos obligan a tomar una posición para ver cómo jerarquizamos esa realidad, la comprendemos, y ahí es donde les mostramos nuestros alumnos que hay diferentes formas de empezar a hacer una jerarquía de valores, de principios éticos y morales con los cuales hemos visto a lo largo del desarrollo de la humanidad el mundo, y hemos tomado decisiones como humanos que han favorecido o desfavorecido a la condición humana. Y hoy nos encontramos en un momento bastante convulso, complejo, ambiguo, incierto, donde pareciera que tomar una decisión y jerarquizar tus formas de entender el mundo y a partir de ellas actuar buscando el bien, buscando lo mejor para la persona, buscando desarrollarte tú en plenitud, pero sobre todo a partir de un principio de bien común y poder incidir, es muy complejo. Entonces, parte de nuestro ejercicio formativo atraviesa por estos componentes. Sin embargo, hay dos componentes que hemos nosotros incorporado en la facultad, en la discusión de razón abierta, que decíamos que a nosotros nos parece que también son importantes, que es la dimensión social, porque pareciera que en estos ejes, aunque está la dimensión ética, la dimensión antropológica, estábamos perdiendo de vista que todo lo hacemos por una comunidad.
lo hacemos no solamente para un sujeto y para incidir en toda la cultura y en todo eso transformar el proceso civilizatorio. Entonces la dimensión social tenemos que traerla con todo lo que esto implica, la dimensión económica, política, cultural, estética, espiritual, y el eje de lo estético también lo hemos retomado porque además de que es parte fundamental de la narrativa y la manera como construimos el mensaje, tiene que ver con la dimensión de cómo vemos el mundo y percibimos el mundo y queremos que el otro lo perciba. Y en la dimensión desde nuestra perspectiva, que es una dimensión esperanzadora, constructora, ejemplificadora, de testimonio, la dimensión estética juega un papel y un rol fundamental en la manera como lo estamos haciendo, porque no es embellecer el mundo, ¿no? Es dotar de una mirada diferente al mundo, y eso es lo que queremos nosotros hacer. Entonces, bajo este principio vamos a decirles de cómo estamos percibiendo nosotros el tema. Decimos, ¿qué es lo que hace finalmente el comunicador? Primero, establecer puentes de diálogo, incluso como profesor, tenemos que establecer nuevos puentes de diálogo, de vinculación, de facilitar el encuentro. ¿Para qué? Para dotar de sentido incluso la misma aula, el mismo espacio de co-creación, el rol que van a jugar en los medios, y con ello pues saber que estamos cumpliendo nuestra dimensión de formación integral. Perdón. Entonces yo les decía, ¿cómo estamos entendiendo la razón abierta? Primero, no como una forma de negar la racionalidad científica, no es un reduccionismo más, ni tampoco es una nueva metodología, una nueva herramienta que de pronto llegó y se nos impuso y estuvo aquí, sino es una forma, como les decía, de entender, comprender y ver el mundo. Y decíamos, utilizando nuestras mismas metáforas comunicacionales, es como las televisiones. Les decimos a los alumnos y a nuestros profesores, una televisión trabaja, si ustedes lo han visto, con RGB o CMYK, los canales con los que significa que son un color, ¿no? Para cada uno de estos, pero en la tele no se ve Technicolor, si no están los 4 colores o los 3 RGBs integrados. Le digo, ¿cuál es la diferencia? Que en el RGB y el CMYK lo pueden tener todas las organizaciones. La única diferencia es que en lugar de que lo vean con una dimensión antropológica, lo pueden ver con una dimensión de género, otros lo ven con una dimensión utilitarista, una dimensión economicista, y cada una de las organizaciones, de las instituciones formativas, tienen colores con los que está mirando la realidad. La pregunta es cómo integran esa realidad con esa mirada y qué tipo de persona resulta después de ello, qué tipo de noción de verdad resulta de ello, qué eje y qué componente. Nosotros con estos componentes que quisimos ver, que son los ejes, como decíamos ahorita, los que estamos viendo, del eje antropológico, el eje ético, el eje estético, el social, ¿no? La dimensión epistémica, la dimensión de sentido, hemos articulado una mirada que nos permite ver de manera 360 la realidad, siempre pensada en el sujeto, en el impacto que quiere dar el sujeto en la realidad y con ello. ¿Y esto qué significa? Amplificar nuestra realidad. Es decir, dar posibilidad de nuevos puntos de encuentro, de darnos cuenta que no hay una sola forma de entender y captar la realidad, no de verdad, de percibir, de captar y de entender la realidad, y que lo que hacemos en el punto de encuentro y en el espacio de diálogo que tenemos es tratar de llegar a esos juicios de patrón común que empezamos a ver, para que desde la razón, pero también desde otra dimensión que no solo es la razón, sino también el corazón, que para nosotros es muy importante en este doble juego, la razón y el corazón, y partimos, y hago un paréntesis, ¿por qué el corazón? Por la dimensión de la otredad, por el encuentro a través de la empatía, del diálogo, ¿no? Del pensar en el otro, ¿no? Bajo una dimensión de aproximación y de diálogo y de camino en conjunto. Entonces, por eso ponemos las dos dimensiones, tanto la razón como la parte del corazón, en este diálogo. ¿Para qué? Para encontrar que los saberes sí se pueden dar a través del intercambio interdisciplinar, se pueden dar a través de la dimensión ética, cuando vemos que hay leyes, de alguna manera, en el mundo, en la realidad, que convergen y que al final, pues prácticamente, aunque unos lo nieguen, cuando empiezas en el diálogo a escarbar desde su perspectiva, de su comprensión, de su noción de realidad, terminamos llegando a puntos de encuentro, no reduccionismo, puntos de encuentro donde allí se nos da el factor wow y el factor sorpresa de, ¿ves cómo si hay un punto de verdad en lo que estamos tratando tú y yo de dialogar y hacerlo? Y bajo, obviamente, los principios del humanismo cristiano, porque decíamos que nosotros, pues la realidad no la podemos captar bajo una sola dimensión. Y el problema que tiene el comunicador actualmente es que pareciera que sí, primero parte de una noción, lo que yo quiero comunicar
es la versión de realidad que existe e impera en el mundo. Y en todas estas opinólogos, en todas estas cuestiones, aparece también el ego por encima de la otredad. Porque quiero que mi narrativa sea la narrativa que domine, porque quiero que mi forma de ver el mundo sea la manera como el resto de las personas lo vean, porque quiero que esta mirada estética sea la mirada que se vuelve un canon, y hay ese riesgo en el caso del comunicador. Por eso tenemos que romper con el ego y darles este principio de que el comunicador está al servicio del otro. Y como está al servicio del otro, y finalmente es un mediador, no puede ser su única mirada, entonces tienes que estar abierto a escuchar, a captar las múltiples realidades y tratar tú mismo de hacer ese proceso de integración en los diálogos, ¿no? En las escuchas compartidas, en el ejercicio de contemplación, de reflexión y de análisis, para que después lo puedas vertir todo esto en un guión, en un poema, lo puedas llevar a un artículo, a una película, a una serie, para que invites a los otros a que hagan este mismo ejercicio reflexivo, contemplativo, de análisis que tú estás proponiendo como comunicador para decodificar la realidad ante un sistema complejo. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos entonces que enseñarles a nosotros, a nuestros alumnos? Que todo sujeto es un interlocutor legítimo, que no hay interlocutores no legítimos, que no podemos partir del principio de que como yo no comparto tu verdad, luego entonces te deslegitimo, luego entonces no te voy a escuchar, luego entonces no me voy a abrir a entender por qué comprendes el mundo y qué es lo que te mueve a ti para entender el mundo desde esta perspectiva, bajo esta lógica, bajo esta racionalidad, y tengo que tener la escucha 360, la mirada 360 siempre abierta a el diálogo, de reconocer al otro, primero como persona, como un interlocutor válido y no como un obstáculo a la verdad. Porque si yo parto desde este principio, no va a haber forma de poder hacerlo. Entonces, esto cuando se lo cambiamos al alumno y se lo proponemos al alumno, rompe toda la lógica incluso de la interacción en la clase, porque pareciera que todo mundo tratamos de imponer nuestra verdad, de imponer nuestra mirada, de imponer nuestra lógica, y desde ahí partimos de un principio erróneo, porque entonces desde ese momento ya no va a haber diálogo, ya no va a haber forma de empezar a construir. Y si yo voy a tener que salir a realidad a cubrir una noticia, imagínate que solamente me quede con la perspectiva que a mí me gustó, con todas las entrevistas que hice, con solamente la que valida mi posición como mediador, pues ya estoy partiendo de un error, no estoy cumpliendo con mi misión. Segundo, el tema de que la pluralidad es riqueza, ¿no? Que en entender los otros, sus comprensiones de mundo, sus realidades, voy a encontrar yo matices que no había visto. Y entonces volvemos a la riqueza de la metáfora. Yo ya no me quedo con un mundo de blancos y negros, sino de 250 tonos de grises o de 16 millones de colores. ¿Qué tipo de realidad quieres empezar a describir? ¿Polarizadas, matizadas o integrales? Y entonces la misma mirada de la riqueza me deja ver que en la diversidad cultural voy a encontrar también diversidad y justicia epistémica. Y entonces yo tengo que aprender a darle voz a los que no tienen voz. Tengo que aprender a escuchar a los que nadie escucha. Tengo que aprender a darle sentido al mundo a partir de estas múltiples realidades que me van a permitir crecer en lo personal como comunicador, pero también amplificar la voz de todos ellos para poderles mostrar entonces la realidad que quieren que les ayudemos a interpretar. Y que todo esto se da a través de procesos relacionales, vinculación permanente, ¿no? Que el conocimiento se construye y se co-construye. Y no con esto caigo tampoco en el reduccionismo, no, del constructivismo, que también tiene sus matices, no, sino que estamos hablando de que cuando digo construimos, es decir, compartimos, ¿no? Y que a partir del diálogo encontramos que sí hay mucho en común y que no estamos construyendo la realidad adecuándola a nuestra necesidad, sino que lo que estamos haciendo es ese proceso de codificación y que además no se hace en una acumulación solitaria. Entonces decíamos, si la comunicación es un amplificador del sentido, desde ahí la razón abierta nos puede dar razón, lo que nosotros estamos buscando es que todo lo que se comunica es para dar significado y sentido al mundo. Y la gente está esperando que el comunicador le ayude a encontrarle sentido en un mundo donde prácticamente se ha vaciado de esta realidad. Y entonces decíamos, hoy nos toca de verdad un trabajo muy complejo, porque ¿cómo lo hacemos a la velocidad en la que estamos moviendo en el mundo? A través de la hiperconectividad, uno diría, pues estamos abiertos a la otredad, y no es cierto.
ocurre el fenómeno de lo que Shirley Tucker, quien fuera la directora del MIT Labs, decía que vivimos en la condición del alone together, ¿no? Vivimos cada vez más solos, ¿no? Interconectados, sí, pero pareciera que lo único que nos une con la otra edad es un cable que se llama internet, que se llaman redes sociales, pero no nos importa el otro. Pareciera que solamente utilizamos al otro como una vitrina para adentrarnos a sus necesidades y validar nuestra propia conducta, es decir, nos seguimos moviendo en solitario. Y ahí es donde decíamos nosotros, ¿cómo podemos amplificar sentido en una realidad primero hiperconectada, donde la gente cada vez está más sola, pero está conectada? Segunda, donde prácticamente todo está polarizado, donde todo es ambiguo, donde cada vez es más complejo, donde vives un ritmo hiperacelerado. Entonces nosotros hemos tenido que adoptar una nueva posición, que es la que estamos trabajando dentro de la facultad, que es desaceleración. Es decir, nosotros le estamos llevando calma y profundidad para poder tener, ahora sí, serenidad pedagógica. Yo no le puedo pedir a mis alumnos, a los profesores, a mis colegas, a mis amigos, que en un mundo tan acelerado tomemos decisiones y profundicemos en el mundo de una manera light, rápida, instantánea. Tenemos que dar el tiempo. Y lo hemos visto como una especie de detox digital, que les hemos dicho que tenemos que empezar a emprender en el aula. ¿Por qué? Porque el detox no es solamente deja tu teléfono para entrar, es si yo ahorita te regalara 5 minutos para pensar en lo que más te duele, en lo que más te importa, en tu persona, en tu familia y en tu contexto, ¿qué harías? Y nos hemos encontrado que cuando se los decimos a los alumnos, de pronto dicen, no sabría cómo aprovechar 5 minutos. Ahora imagínate 5 horas en tu día, ¿no? 5 días a la semana. Cómo hacerlo en 365 para que esa profundidad y esa calma se vierta y se esté dando en todos los momentos, porque si la razón abierta es una forma de entender y mirar y lo vas a hacer en todo momento, en todo contexto, en toda realidad, y lo vas a hacer de manera permanente, necesitas aprender a darte tu tiempo, tu calma y tu profundidad para darle sentido al mundo. Entonces hemos emprendido un proyecto que tiene que ver con el Slow Professor, el Slow University, que no es desacelerar a la universidad y decirle bajémosle la atención y no hagamos nada. Les decimos que esto no, es como la metáfora de ir bajando y simplemente aprender a frenar con el motor y no frenar con el freno de mano, porque el que frena con el que hace el querer frenar con el freno de mano, lo que hace es voltearse por la inercia y la velocidad que trae. El que frena con el motor sabe que poco a poco se va desacelerando, no deja de avanzar, pero le permite contemplar el momento de una manera diferente para no cometer un accidente. Lo mismo tenemos que aprender a hacer dentro del aula en nuestro ejercicio profesional, aprender a controlar y matizar esa velocidad para alcanzar profundidad, calma, sentido y enriquecerlo en nuestras narrativas y en nuestra actividad permanente. Las preguntas fundamentales que corren precisamente en esta forma de potenciar éticamente tienen que ver, como les decía, con el eje del bien común, el para qué. Nosotros no hacemos comunicación simplemente para entretener, para ganar audiencia, para mantenerlos, retenerlos, para ganar consumidores, lo hacemos por un para qué. Y la primera pregunta que les hacemos es, ¿y para qué estás haciendo aquí? O sea, ¿qué es lo que tú quieres aportarle y darle sentido y valor al mundo? ¿Cuál es ese valor agregado que tú quieres aportar como comunicador en un medio, en una empresa, en una organización? Y en esa competencia del para qué es donde nosotros queremos que se centre mucho el ejercicio de todo lo que estén haciendo en cada una de las actividades en la clase. Que entiendan que hay un para qué y un para quién, ¿no? Porque esto no lo hago nuevamente para mí, sino lo hago para impactar, y ahí es donde entra precisamente la dimensión de lo que nosotros trabajamos muy bien en la universidad, que es el tema de la responsabilidad social, siempre delegando en el otro la prioridad, porque decimos, nadie se siente en desamor cuando piensa primero en el otro, porque si todos partiéramos del principio de voy a darle prioridad al otro y voy a pensar primero en el otro y voy a amar primero al otro antes que a mí mismo, nos damos cuenta que siempre nos vamos a sentir amados, porque siempre todo va a converger en nodos y todos esos brazos al final siempre van a responder en el otro y nadie se va a sentir vacío, solo, inquieto, ansioso, porque los otros están pensando y decimos, desde ahí tendríamos que empezar a pensar entonces el acto comunicativo, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Llevarlos a mucho ejercicio crítico, de reflexión crítica, porque decíamos, hoy
nos encontramos con herramientas como la inteligencia artificial y otras herramientas que utilizamos nosotros en la construcción narrativa y los storytellings, que cada vez en este proceso de aceleración obligan a las personas a dejar de pensar en profundidad. Y justo nosotros tendremos que estar cuestionando todo, absolutamente todo. Y el ejercicio crítico se vuelve fundamental porque es un valor agregado que tiene solamente la persona. Y que ese valor agregado de capacidad crítica le permite tener capacidad analítica, capacidad creativa, capacidad responsiva, capacidad de resiliencia, que está pensada en función de ello. La responsabilidad ética de todo su trabajo como comunicador, el tema de tener siempre el tema de la conciencia social, pero sobre todo de hablar de sentido y propósito. Por tanto, un ejercicio que hemos tratado de implementar muchísimo y ahora lo vamos a trabajar todavía mucho más profundo, sobre todo con nuestros colegas profesores, es una dinámica más o menos como la que están viendo. Lo primero que les decíamos es que en este ritmo de calma, profundidad y desaceleración, lo primero que tenemos que meter en el componente de el eje de la comunicación, que si ustedes recuerdan, dentro de un esquema de comunicación siempre ponemos receptor, mensaje, canal, ¿no? O sea, el emisor, mensaje, canal, receptor. Nosotros decíamos, antes que incluso el proceso de emisión tendría que estar el factor del silencio. El silencio para nosotros es muy importante porque implica estar abierto a recibir y escuchar lo que está allá afuera. Y lo poníamos como un ejemplo que daba el músico Bill Mertens, es un músico minimalista que decía que en la música minimalista es más importante el silencio que la nota, porque el silencio es el que enfatiza el sentido de la nota que sigue y la nota que antecedió. Y nosotros decíamos a nosotros como comunicadores, y ya lo decía en su momento también el Papa Benedicto XVI, la importancia del silencio en el proceso comunicacional como un momento donde no solamente puede llegar la inspiración, donde puede llegar el factor wow, que le llaman en este caso los comunicadores, ¿no? Sino puede llegar el momento de la comprensión y el entendimiento. Entonces decíamos, tenemos que empezar entonces a tener en el aula un espacio de 1 minuto de silencio, simplemente para que hagas inmersión en ti, inmersión en la realidad, y puedas llegar al siguiente proceso, que es escuchar. Y decíamos, si lo que algo le falta al mundo hoy es gente que lo escuche. Todo mundo está desesperado por hablar. Y la prueba de ellos es que vean los muros de Twitter, vean los muros de Facebook, los muros, le digo, es como el grafitero que va pasando por la calle y siente esta ansiedad de poder llegar y decir, aquí estuve yo, y deja un grafo en una barda. Todo el mundo está desesperado, pero nadie está preguntándose, ¿y por qué lo hizo? ¿Y qué me quiso decir con eso? ¿Y hay algún mensaje oculto en lo que me está queriendo decir cada vez que suelta un tweet, un post o algo? Y ahí es donde empieza el trabajo de la escucha. Y el segundo proceso, después de silencio, escucha, viene el acto reflexivo. Y entonces nosotros lo que queremos que aprendan con este acto reflexivo es empezar a contemplar la realidad. Y le decíamos, ¿qué es lo que ha hecho diferente a un gran artista de otro? Decíamos, el artista que llega y se sienta durante horas a contemplar la naturaleza no es para memorizar la escena, es porque él lo que quiere ver es la diferencia que hay entre un tono de verde y otro tono de verde. Y después de que lo logra captar la diferencia entre un tono y el otro, puede llegar a su paleta y poderlo reproducir con exactitud. Y uno dice, ¿eso es una maestría técnica? No. Es un ejercicio contemplativo, reflexivo, que lo va dominando durante años y lo que tiene que hacer, y esa contemplación y ese ejercicio de matices lo tiene que empezar a hacer también el alumno, empezar a contemplar, y en el acto contemplativo es donde entra todo el pensamiento crítico, donde entra toda la razón abierta para ayudarle a encontrar los matices entre los verdes para poder incorporarlo en una paleta en la que después se lo va a tener que hacer. Pero el proceso en el aula, decimos, no se hace en solitario, ya no es un proceso lineal donde el profesor llega e impone como única autoridad de decir, esta es la manera de entender el mundo y ahí les va y ustedes captan y lo que capten lo van a reproducir. No, es un proceso de co-creación, donde la co-creación se alimenta escuchando a tu compañero de al lado que te dice, oye, ante tu proyecto yo propondría esto, ante este artículo me gustaría que le metieras esto, si lo pensaras como yo lo estoy percibiendo como audiencia, creo que lo podrías enriquecer. Y en la co-creación viene la riqueza, que es lo que decíamos del compartir, del diálogo, de la perspectiva múltiple, de la interdisciplinariedad, de estar haciéndolo. Pero decíamos, si todo esto va para un para qué,
entonces lo que sigue es, ¿y cómo lo vamos a compartir? Entonces, bajo esta metodología que hemos tratado de implementar de silencio, escucha, reflexión, co-creación, generar comunidad, estaríamos creando principalmente, como decíamos, comunidades de sentido, comunidades de co-creadores, comunidades de gente empática, de gente que esté buscando el bien y el encuentro del otro, porque como decíamos, nuestro desafío actual es enorme, desinformación. Hoy no solamente tenemos el information overload, la saturación, que decíamos antes era muy fácil, te querían censurar como comunicador, bastaba con que te cortaran el papel, las herramientas técnicas y te dijeran no hay luz y ya te cortaban toda tu forma de expresión. Hoy el problema es cómo saber qué es bueno, bueno, verdadero y bello en un mundo donde en un solo solicitud de información, Google te da millones de respuestas. ¿Cómo poderla distinguir? ¿Cómo poderla jerarquizar? ¿Cómo poderle dar sentido a todo eso? Es bastante complejo. Desafío al que nos encontramos, polarización discursiva. Hoy todo mundo quiere dividir, fragmentar, pensar una única mirada del mundo, dividirnos, generar cada vez mucho más odio. Y lo peor es que nos hemos vuelto partícipes de ellos desde las cosas más comunes y ordinarias que hacemos en nuestra vida, desde poder descalificar a mi compañero de al lado porque simplemente no viste como yo viste, no come donde yo como, no hace lo que yo hago y no tiene una mirada de mundo como la que yo hago, pues simplemente decimos, estamos deconstruyendo a la persona. Y el tema de que hoy todo lo podemos automatizar. Entonces pareciera que el día de mañana vamos a delegar en la máquina, en la inteligencia artificial y en muchas otras herramientas lo que el hombre podía seguir aportando para seguir generando cultura y procesos civilizatorios integrales. Por tanto, lo que decíamos es aprender no solamente a hacer todo este proceso, sino que ellos aprendan también a interpretar esos discursos críticos que están saliendo allá afuera, cómo lo están haciendo, poder reconocer dentro de toda esta densidad simbólica lo que decíamos, lo bueno, lo verdadero y lo bello, ¿no? Y ejercer una comunicación ética. Y decíamos que esto es un proceso de alfabetizaciones múltiples, no es una alfabetización mediática, no es una alfabetización digital, es una alfabetización incluso de sentido, de sentimientos, de otredades que tenemos que trabajar y el reto se vuelve muy complejo en el aula. ¿Por qué? Porque además tenemos que empezar a batallar con los reduccionismos que traemos dentro de nuestra profesión naturalmente, que tienen que ver con estos reduccionismos tecnicistas, ¿no? Donde todo se reduce a simplemente a la parte de las herramientas, el instrumentalismo, ¿no? Donde nuestro lenguaje lo único que busca es eficiencia en el mercado, ¿no? KPIs, logros de rating, engagement, audiencias, métricas, que todo el tiempo está medido bajo esa lógica, que todo el tiempo está polarizado en términos del diálogo y las narrativas que están oponiéndose, en esta visión utilitaria que tenemos incluso de la persona, de que no solamente lo cosificamos, lo sexualizamos, lo sensualizamos, es decir, tenemos una cantidad de reduccionismos con los que tiene que luchar el comunicador, pero decimos, si lo logramos hacer bajo estos ejes, podríamos empezar nosotros a evitar que se sigan diluyendo, uno, las identidades, los sujetos, las relaciones, donde los saberes científicos y humanistas realmente convergen en nuestras propias producciones, donde nos volvamos realmente en traductores culturales, aportando sentido y diversidad, ¿no? Entendía la diversidad como el matiz de las voces que están ahí, no de tolerancia ante todo lo que esté surgiendo, sino de encontrar matices y puntos de encuentro, pero sobre todo siguiendo este eje, persona, comunidad, y que esto trascienda generacionalmente en el trabajo del comunicador. Por tanto, entonces decíamos, nuestros ejes de comunicación, ética y responsabilidad están centrados en el discernimiento, en la contextualización, pero también en todo esto como un acto de resistencia. Porque decíamos, un comunicador que quiera transformar el mundo con esta visión humanista centrada en la persona, va a estar hoy día siendo objeto, ¿no?, de la crítica, va a ser sujeto de muy posible descalificación, pero también estamos en un mundo donde pareciera que este tipo de resistencia le están buscando las nuevas generaciones. Hoy lo estamos viendo, hay generaciones, ¿no?, de alumnos que nos están llegando, donde están dispuestos a abrirse, a tratar de encontrarle sentido al mundo, porque ellos ya sienten el vacío como una carga y dicen, oye, qué bueno que la universidad tiene esta propuesta y que el aula se puede convertir en esto, en un laboratorio de sentido, donde el aula universitaria se convierta en un espacio de diálogo auténtico, de pensamiento crítico, en un taller de co-creación, de generar comunidades responsables,
y no solamente de transmisores de contenidos acríticos, incluso sin comprensión, que es como a muchos de mi generación y de otras generaciones que nos tocó, tanto aquí o en otras universidades que no teníamos todavía tan centrado nuestro proceso, nuestro modelo, nos hicieron ver algunos de nuestros profesores que éramos nada más como un instrumento de comunicación y solamente broadcasteros, ¿no? De información. Y si realmente queremos cumplir con ello, decíamos nosotros, tenemos que trabajar dentro de este proceso. Y esto nos ha llevado, y me voy a permitir, si me regalan unos minutitos más, nada más, compartir con ustedes una serie de herramientas que hemos desarrollado para justo apoyar a nuestros profesores, ¿no? Que puedan trabajar con ellos. Es una página, un sitio que hemos desarrollado nosotros que tiene como concepto justo esto, la profundización en el aula, le hemos llamado la senda del maestro porque decíamos que nosotros percibimos al maestro como un mentor en la línea de lo que trabajamos nosotros de mentoría, pero también como un acompañante, ¿no? Un viajero que va contigo tratando de construir un viaje profundo en el que tú puedas ir operacionalizando todo el conocimiento, las herramientas, las habilidades, saberes y competencias que te queremos compartir para que vayas luchando contra ello. Entonces, parte de lo que hemos ido haciendo, esta plataforma que se llama La Senda del Maestro, lo que le propone al profesor prácticamente son los siguientes ejes. Si me permiten, en la página de inicio, esta metodología, la ruta formativa, que si ustedes se fijan es prácticamente esto que les acabo de comentar en 5 dimensiones. Uno, lo que le decimos al profesor, queremos que conozcas tu materia. Primero, porque además muchos de ustedes les ha tocado y nos ha tocado, llegamos, aplicamos nuestra materia. ¿Qué pasa un semestre antes, un semestre después? En la materia al lado no lo conocemos. Entonces, invitamos a todos nuestros profesores, hemos realizado una serie de talleres a través de la dirección de nuestro director, el maestro Josu Garritz, y el equipo que hemos conformado de calidad académica y razón abierta, para que les llevemos a los profesores primero a que conozcan su materia en profundidad, que conozcan el plan de estudios y que sepan cómo está articulado, número uno, pero después lo que les decimos es, ya entendiste cuál es el propósito de tu materia, el propósito de nuestro plan de estudios, cómo está articulado. Quiero que entonces conozcas 2 cosas, la misión, la visión, los valores y el eje formativo que te propone y la apuesta formativa que tiene la Universidad de Anáhuac de formación integral. Número 2, queremos que conozcas el ideario que hemos trabajado nosotros a la luz de razón abierta para que lo conozcas y veas cómo se integra ese ideario, nuestra misión, en cada una de las materias, en cada uno de tus temas, en cada una de tus actividades formativas, en cada uno de los ejercicios, cómo se hace eso y los invitamos a que hagan ese ejercicio reflexivo y luego lo llevamos a los mismos profesores a crear. Y nosotros hemos creado lo que llamamos rutas de aprendizaje y rutas de sentido. Estas rutas de sentido, que son lo mismo que para nosotros sería una ruta de aprendizaje, son comunidades donde se sientan los profesores que ellos mismos identificaron. Si juntamos tu materia, mi materia y tu materia, podríamos armar una ruta de sentido para que todo vaya creciendo, hagamos proyectos conjuntos, actividades formativas, complementarias, que lo que tú ya empezaste, yo lo termine de reforzar, tú lo amplifiques. Y ese ejercicio de co-creación entre los profesores los lleva a diseñar actividades que después las aplican como un ejercicio de un journey, ¿no? Utilizamos un poco la metáfora del journey del héroe para que en ese viaje del héroe el alumno vaya descifrando cómo va a ir jugando contra todos los desafíos que se va a topar en su ejercicio formativo, pero también en su ejercicio profesional como comunicador, y nosotros lo vayamos acompañando ya no uno solo, sino como comunidad de acompañamiento al alumno y cómo juntos armamos ese viaje. Eso lo hemos hecho y cada semana, cada 15 días, perdón, le estamos liberando al profesor herramientas dentro del sitio para que lo vaya bien haciendo. Y una de las herramientas que termina el profesor teniendo son múltiples herramientas de IA que hemos implementado para que incluso para el profesor que se le complica todo esto, lo pueda hacer. Entonces, vean, por ejemplo, esta donde nosotros lo que le digo, oye, yo estoy trabajando, un segundo, aquí le pongo mi nombre, digo que estoy en la licenciatura en comunicación, mi materia se llama periodismo de inmersión y estoy en la carrera de comunicación, tiene todos los niveles y empieza ahorita la IA a abrirme
un espacio para que yo pueda empezar ahorita a tener un mentor también. Lo hemos entrenado con todos nuestros documentos, con toda nuestra visión, con todos nuestros ejercicios, todo esto que está haciendo. Y ahorita van a ver cómo tenemos múltiples inteligencias artificiales trabajando detrás de ello para que ayude al profesor a que, uno, a esta misma ruta de conoce, reflexiona, crea, aplica, le vaya dando al profesor algunas orientaciones. Entonces, si se fijan, pues como tiene todo el plan de estudios, ya nos dice, oye, pues mira, soy tu guía, sé que estás dando la materia y le ayuda a repensar al profesor su materia bajo el eje razón abierta, bajo el principio de formación integral. Y si ustedes se fijan, le dice, primero soy un socio de pensamiento académico humanista, le dice, te voy a acompañar para tu esto, tu materia, bueno, qué es lo que vamos a crear juntos. Y a partir de ahí le dice, mira, no se te olvide que tu materia no es una materia técnica. Tu materia no es observar un hecho, sino comprender la verdad que reside en la experiencia humana y vamos a invitar al alumno a sumergirlo y lo ayuda a qué? A diseñar actividades, le puede ayudar a diseñar rúbricas, le puede ayudar incluso a controlar el tiempo. Todo esto que les digo de desaceleración para que incluso el profesor repiense su materia e identifique a qué temas debe de darle más peso reflexivo, más peso operativo, menos carga y que el aula no se convierta en un vengo a hacer mi tarea del otro profesor, vengo a distraerme con tu materia, donde no vean al profesor como un entertainer, que no lo vean a él como simplemente alguien que viene a impartir una vastedad de conocimientos que además hoy lo podrían adquirir según ellos en Coursera o en un tutorial en YouTube de una manera más rápido, sino que realmente el profesor se vuelve un acompañado y aquí ustedes van interactuando con la herramienta y les va dando estrategias, herramientas, incluso les ayuda a subir materiales a Brightspace que tengan este nuevo componente, porque sabemos que no todos los profesores han logrado terminar de dimensionar el ejercicio de razón abierta, formación integral, a la luz de nuestra mirada. Entonces, este es un coach que les hemos diseñado, que les va a apoyar, y la idea no es que trabajen en solitario con esto, es que esto que les da vayan y lo discutan en las comunidades de los ejes formativos con su coordinador. Hemos incorporado en la facultad a dos, vamos a decirles que son como los mentores principales de todos los profesores, uno para comunicación, uno para entretenimiento, que todo el tiempo los están motivando, ¿no? Y le están diciendo, a ver, ¿qué hemos pensado? ¿Cómo lo estás trabajando? ¿Qué dimensiones has implementado? ¿Qué problemáticas han visto de que se deben de tocar? Que los alumnos estén deseosos de que les ayudemos a comprender para que entonces el ejercicio de razón abierta atienda a esos grandes temas que tenemos que pensar en comunidad como profesores para ayudar a nuestros alumnos y orientarlos y que los alumnos quieren pensar dentro del aula, no como un distractor de tu materia, sino que quieren ver cómo eso hace sentido y resuena en tu materia. Entonces, esto es un poco lo que quería compartirles de lo que estamos haciendo hoy día en la Facultad de Comunicación, cómo lo estamos incorporando y no sé, y perdón para nuestros compañeros que están en Zoom, si lograron ver las dos herramientas, porque creo que no las veían, ¿verdad? Porque cuando salimos de la presentación no las vieron, simplemente nada más para que quienes están en línea las vean. Esta creo que ahí la tienen. Es la herramienta de inteligencia artificial que les decíamos que está aplicada, deriva y es el producto final de interacción de los profesores y esta es la plataforma de la senda del mentor, ¿no? Del maestro, perdón, que es con la cual están trabajando ellos. Y bueno, hoy lo estamos piloteando en la Facultad de Comunicación como una metodología, un desarrollo que hemos hecho propio pero que queremos después compartir a través de las comunidades de razón abierta con el resto de la universidad y con el resto de nuestras universidades hermanas para ver qué tanto de esto puede servir, qué tanto puede mejorarse y muchísimas gracias. Y creo que se nos fue nuestro moderador, Juan Manuel. Ah, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos, oigan, por sus intervenciones y por compartir con nosotros esto. Efectivamente, Juanma tuvo una situación y se fue, pero aquí estoy yo. Entonces, hay un par de preguntas que tenemos en el chat para ambos. Entonces, denme oportunidad de localizar las preguntas y se las planteo. Muy bien, para el maestro Gerardo.
La maestra Ofelia, ella nos acompaña también de la DAFI, está en Campus Sur, y ella nos pregunta si, tomando como punto de partida la razón abierta, ¿cuáles son los reduccionismos con los que se han enfrentado en el momento de analizar el quehacer profesional? Sí, si quieren sentarse aquí en las sillas. Ah, perfecto. Excelente, muchas gracias. Claro, claro que sí. La doctora Ofelia pregunta que, tomando como punto de partida la razón abierta, ¿cuáles son los reduccionismos con los que se han enfrentado en el momento de analizar el quehacer profesional? Ah, claro. Pues bueno, uno de los principales reduccionismos que nos hemos enfrentado es justamente ver que diferentes perspectivas psicológicas se centran solamente en un aspecto de la vida humana. Por ejemplo, hay perspectivas que se centran más en la temática de la experiencia o hay perspectivas que se centran más en la manera en cómo pensamos. Y entonces ese tipo de visiones pues nos van evidentemente sesgando hacia un comportamiento, un ejercicio particular de la profesión. Lo que es más típico es que muchas de nuestras formaciones reduzcamos parte de nuestro comportamiento o que justifiquemos que nuestro comportamiento viene, por ejemplo, del cerebro, por ejemplo. O sea, comúnmente se piensa que nuestro comportamiento emana de aquí, ¿no? De hecho, cuando decimos estás pensando, lo decimos que viene de acá, ¿sabes? Entonces, eh, ese tipo de reduccionismos, por mencionar algunos, nos ha llevado a reflexionar que justamente si tenemos una visión cerebrocentrista, por ejemplo, nuestras clases van a tener una influencia importante en ello. Si nosotros tenemos una visión meramente experiencial, pues obviamente nuestras visiones nos van a llevar a que las personas simplemente se dediquen a experimentar y sentir experiencias particulares. Entonces, justo la razón abierta nos ha abierto, valga la redundancia, este tipo de momentos en los cuales, a pesar de que yo esté analizando un componente del comportamiento humano, que es de lo que ya referencié, tengamos siempre este como post-it mental que hay algo más de eso. Esa es la respuesta que yo daría. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Hay otra pregunta también. Pregunta al doctor Hidalgo, también por parte de la doctora Ofelia. Pregunta, ¿cómo están trabajando de forma concreta con los alumnos la gestión de la posverdad en un mundo donde la verdad ha perdido relevancia? Es un gran tema y lo ven todos los días nuestros alumnos con el tema de las fake news, deepfakes, ¿no? Toda la parte de deep facts, que hoy ya no nada más es el hecho de crear noticias falsas, sino crear los hechos falsos, crear realidades, ¿no? Y partimos desde el análisis. Entonces, hay muchos ejercicios, ¿no? Que se han implementado en el aula, donde los profesores de pronto les dicen, vamos a meternos a la red y ahorita quiero que identifiquen cuántos videos de los que están apareciéndoles en tu Twitter, en tu Facebook, puedes decir ahorita tú, con todos los elementos para poderlo justificar que son verdaderos y que no fueron creados con inteligencia artificial, que tienen una base, obviamente, de información que puede ser juzgada con este principio de verdad, bondad, belleza y que aporta sentido, y empiezan ellos a decodificar desde un meme, una noticia, un post, un mensaje, y le decimos, es que hoy además el problema es más grave. ¿Por qué? Porque pareciera que entonces el tema es que ya no importa lo que es verdadero, ni lo que es bueno, ni lo que es bello. Lo que importa es simplemente soltar una narrativa de mundo, construir un ejercicio verbal de mundo. ¿Para qué? Para capitalizar a una marca, para validar a un sujeto que puede ser una celebridad, una autoridad, ¿no? A un político o incluso tú mismo, ¿no? ¿Cuántas veces no construyes en tu propia narrativa algo que está deformado, que no tiene un sustento, que no puede soportarse bajo estos principios? Y entonces se está analizando permanentemente. ¿Por qué? Porque no solamente lo analizamos desde la construcción de los mensajes, sino de cómo incide esto después en la opinión pública. Y cómo esto no solamente genera un problema en la opinión pública, sino que está generando un problema civilizatorio, ¿no? Y las implicaciones que va a tener para las futuras generaciones el haber construido un mundo bajo mentiras y realidades que le convienen a unos y a otros. Le decimos, tan solo véanos en los libros de texto. Nosotros hemos crecido con una construcción, una narrativa de cómo ocurrieron los hechos en el pasado, y hoy llega una persona que simplemente no le gustó
cómo se contó esa parte de la historia, y dice, borremos toda la historia y amplifiquemos la historia como a mí me interesa, ¿qué implicaciones va a tener? Ya a lo mejor para ti no, porque tú vas a estar en transición y no vas a poder cuestionar. Imagínate para 2 o 3 generaciones adelante que no lo sepan, qué mirada del mundo van a tener Sí, bajo claro. esa perspectiva. Y ese es el tipo de ejercicios analíticos reflexivos que se hacen hoy permanentemente en la facultad. Obviamente depende en algunas materias si lo hacen en entornos audiovisuales, si lo hacen en entornos publicitarios, organizacionales, periodísticos o mediáticos. Excelente, confrontando con la realidad. Muy bien. Oigan, pues bueno, vamos a tener que empezar a dar por concluido este evento, pero de verdad que no sin antes agradecerles. Y bueno, pues a lo largo de esta mesa, sin duda, lo que hemos visto es que educar y formar va más allá solamente de transmitir respuestas, sino que hay que aprender a leer la complejidad de todo lo que es el ser humano. Y hemos escuchado por un lado que toda conducta tiene obviamente una intención, comprender al ser humano que exige ir más allá de las explicaciones inmediatas. Tenemos que preguntar, ir más allá y profundizar dónde está ese sentido. Y además al mismo tiempo hemos visto que comunicar no es nada más operar herramientas, no nada más es poder construir un mensaje, sino realmente mediar el mundo, hacerlo totalmente tangible y éticamente, sobre todo, habitable para todos los seres humanos. Creo que eso es algo muy valioso y en ambos casos aparece una misma exigencia, a mi modo de ver, que es ampliar la mirada. ¿No? Reconocer principalmente que no hay una sola racionalidad, sino que hay decisiones que no pueden ser neutras y que tenemos también a veces que tomar posturas fijas para poder comprender mucho mejor y ser mucho más críticos y analíticos sobre el mundo que nos rodea y la información que tenemos. Entonces, pues agradezco a todos los que se tomaron el tiempo de estar aquí con nosotros, acompañándonos en esta sesión en nombre del doctor Juan Manuel y todos los que estamos aquí en este auditorio de manera presencial y virtual. Gracias, doctor Gerardo, gracias, doctor Jorge, por su ponencia y por compartir con nosotros estas ideas y generar espacios riquísimos de conocimiento. Y pues hay que aplaudir mucho porque aquí en presencial somos muy poquitos. Pero bueno, pues les agradecemos a todos los que están aquí en el chat, está muy activo. Hola, Caro, mira, Ofe, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Em, a ver, déjenme ver, muchas gracias. Ah, y no se preocupen, le comparto al doctor Juan Manuel la intención de que tengan esta presentación. Estoy segurísima que la va a compartir y se las hará llegar para que la tengan a la mano. ¿Ok? Pues buen provecho, saludos donde quiera que estén todos y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos aquí el apoyo Muchas logístico. gracias a todos.